Bienvenidos sean todos a esta, la primera actividad de programación backend dentro de la unidad curricular electiva 3. En esta actividad descubriremos sobre la programación backend. Se explicará de dónde proviene, se verán los componentes y sus ciclos de vida. Así que prepárense que va a empezar el despegue de este proceso. Asegúrate que llevas en el equipaje el material correspondiente a la programación backend, el esquema de la programación web, algunas consideraciones sobre la programación web, sus componentes, el proceso de gestión de solicitudes HTTP, las bases de datos, las reglas del negocio, las API y los JSON. Así que preparados, listos y arranquemos. Para entender un poco sobre la programación backend es importante saber de dónde proviene y cómo encaja dentro del ambiente de la programación web. En este sentido, cuando hablamos de programación web, estamos hablando de un proceso que se inicia cuando un usuario interactúa con una aplicación desde el frontend. Este es un ambiente donde entran algunos elementos que forman parte de su entorno. Entre ellos tenemos los términos de UI, UX, los lenguajes que lo forman, CSS, HTML, React, JavaScript y otros. Desde este front se realiza una petición o una solicitud a un servidor web, también conocido como request. Este sería el equivalente a ingresar a tu cuenta bancaria desde internet en un PC cuando te piden el usuario y la clave al momento de aceptar la información. Al realizar esta acción vas a generar una petición, solicitud o request. Esta es enviada a través del protocolo HTTP o bien sobre el protocolo HTTPS cuando estamos utilizando canales seguros. Estos protocolos son los de comunicación de Internet. La petición llega al servidor web, donde se encuentra el backend. En el ejemplo ya descrito, hablamos de validar que los datos ingresados son correctos, para saber si tus datos de usuario son válidos o no. El backend se conforma por las bases de datos, los programas de servicios HTTP y una aplicación backend desarrollada en algún lenguaje. Cuando la información es validada y verificada, este backend devuelve una respuesta al front, indicando el estado de la petición. Este proceso de comunicación se da gracias a la participación del formato de intercambio de datos, principalmente a través de una API, el cual es un programa que sirve como intermediario, permitiendo el entendimiento del mensaje del intercambio de datos. Por lo general, este mensaje es un formato, un objeto JSON, aunque existen otros formatos de intercambio como el XML. En consecuencia, como se puede observar, en este esquema la programación backend es fundamental dentro del desarrollo de una aplicación web. Pero, ¿qué es realmente la programación backend? Es el área encargada de una aplicación web que se encarga de interactuar con las bases de datos. Es el responsable de las reglas de negocio, regula la comunicación con el servidor, es la columna vertebral de una aplicación web, ya que es el lugar donde realmente se llevan a cabo los procesos de la aplicación. Recibe los datos del front, los procesa y retorna la respuesta. Tiene como componentes básicos, en primer lugar, la gestión de solicitudes HTTP. La gestión de solicitudes es un proceso realizado en el servidor web para interpretar, procesar y responder las peticiones de los clientes, bien a través de un navegador o de una API como Postman o Insomnia. Los componentes de una petición HTTP son el método que representa la acción a aplicar sobre el recurso, las acciones básicas. De este son el GET, el POST, el PUT y el DELETE. La URL, el cual es el endpoint o el recurso web a utilizar. El header, son unos metadatos que contienen información sobre la petición. Incluyen el manejo de credenciales, las políticas de seguridad de contenido, entre otros. El body, son los datos que se envían al recurso usado, principalmente en métodos PUT y POST. En el ejemplo que vemos en la lámina se observa cómo a través del Postman se hace una petición a un servicio API, el cual retorna una respuesta en formato JSON. El segundo componente del proceso de gestión en la práctica son dos en vez de uno, ya que en este caso
los fusioné, no es que sea esa la clasificación, sino que los uní en uno solo, y esto es el proceso con las bases de datos y las reglas del negocio. En primera instancia, el acceso a el de las bases de datos dentro de un sistema web siempre se da en el backend. ¿Okay? El encargado totalmente es el que se encarga de interactuar con estas para llevar a cabo los procesos de almacenar y extraer datos. Desde el frontend no se accede a bases de datos. Las operaciones que nos permiten interactuar con las bases de datos forman parte de las reglas del negocio, las cuales representan las políticas utilizadas para el funcionamiento de la aplicación. Esto incluye validaciones, cálculos, seguridad, flujo de trabajo. Es decir, se refiere a lo que debe realizar un programa según alguna petición. Ejemplo, encontrar los estudiantes de informática. Según el lenguaje se incorporan en clases, controladores, servicios, interfaces, threads y otros. El tercer componente en el proceso de gestión de solicitudes HTTP son las APIs. Application Programming Interface. Las APIs permiten la comunicación entre dos sistemas diferentes. Representan el traductor de dos personas que hablan idiomas diferentes. Dentro de la programación API, representan los elementos involucrados en el proceso de la solicitud y la recepción de las respuestas. Dentro de este ecosistema en la programación web, como se reflejó en el esquema, el backend depende de la información que le envíe el front para llevar a cabo sus procesos. Entonces, ¿cómo podemos probar un backend si no tenemos un front? La respuesta es muy simple. La existencia de APIs que permiten interactuar con el backend simulando los datos enviados. Desde el front, entre los programas más conocidos se tienen el Postman y el Insomnia. Como último componente del proceso de solicitud tenemos el intercambio de datos, representado hoy en día en su mayor parte por los objetos JSON. Ellos utilizan una estructura de clave-valor para representar los datos de manera legible. Su sintaxis es fija. En este sentido, los JSON siempre comienzan y terminan con llaves dentro de ellas, y dentro de ellas se definen las claves par-valor, donde cada par va entre comillas dobles, seguido de dos puntos, y después el valor terminando con coma. Importante, en caso de ser el último valor, no se coloca la coma final, como se puede observar en los ejemplos que se muestran. Todos estos componentes se integran y relacionan con el backend de la aplicación y forman parte del ciclo de vida de las solicitudes HTTP. Este ciclo inicia con el envío de la petición a la URL requerida. En la petición se incluyen el método, el header y el body en caso de poseerlo. Esta petición llega al servidor, como vimos en el esquema de la programación web, y determina qué regla del negocio pertenece y cuál es su método. El procesamiento se da cuando se aplica la regla de negocio correspondiente. En este caso, aquí se incluye la interacción con bases de datos y las operaciones necesarias para poder llevar a cabo la petición. Cuando veamos los casos de estudio, vamos a ver esto con mayor profundidad. Después de procesado, se genera una respuesta indicando el estado de la solicitud y la respuesta a regresar. Ya finalmente, la respuesta obtenida es devuelta al cliente que hizo la solicitud. Ahora bien, realmente todas estas herramientas que forman parte del backend son de uso exclusivo del mismo. En este sentido es importante destacar la existencia de frameworks que permiten a los lenguajes de programación backend poder funcionar desde el front a través del uso de motores de plantillas que permiten desarrollar software monolíticos, es decir, en el mismo ambiente de desarrollo tanto para el front como para el back. En la tabla que se muestra se pueden observar algunos de los lenguajes de programación, su framework de trabajo y el motor de plantillas utilizado que permiten a este lenguaje convertirlo en uno solo, tanto para el front como para el backend. Bien muchachos, hasta aquí llega la primera actividad de la unidad curricular. Para cualquier pregunta que necesiten o duda que quieran despejar, recuerden, hay que utilizar el aula virtual a través del hilo de preguntas que queda abierto en la misma. Así que hasta la próxima y nos vemos.